representante personal del gobernador, doctor Juan Manuel Carrera López. Muchas gracias, licenciado Armando, por el apoyo que la Secretaría nos da para esta Feria del Libro. Licenciada Adriana Marmelli Costanzo Rangel, subdirectora de Cultura del Ayuntamiento de la Capital y representante personal del presidente municipal, licenciado Ricardo Gallardo. Gracias, Marmelli. Licenciado David Vega Niño, secretario general de la universidad. Gracias, licenciado. Maestra Magdalena Miranda Herrera, secretaria administrativa de la universidad. Muchas gracias, maestra Magdalena. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, autor del libro ¿A quién le importa el futuro? Agradecemos su presencia esta tarde. Agradecemos también la presencia de los exrectores, el licenciado Mario García Valdés y el ingeniero Jaime Valles, exrectores de la Universidad Autónoma. Muchas gracias. Y a todos los directores, funcionarios y maestros, público en general, muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos a Guillermo Rivera Morales, presidente de la Federación Universitaria. Muchas gracias. El día de hoy, la Feria del Libro presenta más de 120 casas editoras, más de 25 universidades públicas y privadas presentes con su fondo editorial como la UNAM, la UAM, el Colegio de San Luis, el Instituto Mora, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las casas editoriales como Paidós, Océano, Trillas, Random House, Person, Ediciones B, Santillana, Porrúa, Alfaguara, Calicanto, Esfinge, Grijalvo, Fondo de Cultura Económica, Verde y Claro, Prentice Hall, Siglo XXI, Editorial Iberoamericana, entre otras tantas, tanto del libro universitario como del libro de lectura. Se conjuntó una amplia oferta editorial para todos los gustos y bolsillos. La Feria Nacional del Libro y el Programa Institucional UNILEM son acciones de la universidad que fomentan el hábito de la lectura entre la comunidad universitaria y la población potosina. Como escribe el doctor Juan Ramón de la Fuente, la educación estimula la facultad de pensar, que es la que nos hace humanos y alienta la libertad de imaginar, que en cierta forma nos vuelve infinitos, del mismo modo que la posibilidad de sentir nos mantiene vivos. La vida es lo que uno ama. La libertad es el principio fundamental que comparten la educación y el humanismo. La libertad para pensar y libertad para expresar. Libertad también para compartir lo que se piensa. La Feria Nacional del Libro presenta un programa cultural que contempla la presencia de 10 escritores nacionales, entre los que puedo mencionar a Jorge Volpi, Elmer Mendoza, Sofía Segovia, Felipe Garrido, Juan Inés de Esa y por supuesto el doctor Juan Ramón de la Fuente. Fomentando la lectura desde los primeros años de educación, podremos asegurar grandes lectores. Es por eso que se ofrecerán además una sección especial para niños con actividades relacionadas con la música, la lectura, la ciencia y el arte. Proyectos como Los Ingeniosos, Letras Chiquitas, charlas de ciencia para niños, quitamellos, quitapenas, exlibris donde los niños podrán personalizar sus propios libros, cuentacuentos y más actividades a desarrollarse en este espacio. Por las mañanas con escuelas primarias invitadas y por las tardes abierto a todo público. Todo esto será atendido por estudiantes de la universidad. La música, la danza y el teatro también estarán presentes por las tardes. Se presentarán Sultasto, Los Sonámbulos, Agente 33, Betos Plus Band, Capela Universitaria, Estudiantina Potosina Universitaria, Iguana Blanca, Filas y Fobias, Leyendas Potosinas, entre otros más. Es importante mencionar que todas las actividades son entrada libre. Cada año, la universidad se prepara para la realización de la Feria del Libro y para poder ofrecer a la comunidad universitaria y sociedad en general una mejor y más nutrida opción cultural donde se da cabida a la lectura, el libro, el arte. La feria se realiza con el apoyo incondicional del doctor Manuel Fermín Villarrubio, quien es promotor y comprador número 1 de esta feria, y con el trabajo coordinado de las distintas áreas que están involucradas. En primer lugar está la Librería Universitaria, Secretaría Administrativa, Imagen y Comunicación, Biblioteca Central, Comunicación Social y Difusión Cultural. Más de 100 trabajadores universitarios y más de 50 estudiantes colaborando desde hace varios meses para la realización de esta feria. Tenemos también por primera vez la participación del campus de Ciudad Valles con la licenciatura en Gastronomía, quienes nos presentarán una muestra gastronómica de la región.
En 2015 tuvimos una afluencia de 18,000 visitantes, un promedio de 1,600 personas entre semana y los fines de semana más de 1,800 personas. Esperamos que este año podamos recibir a más familias y lectores que visiten la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias. En estos momentos escucharemos los saludos y el mensaje inaugural a cargo del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villarrubio. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta su casa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero agradecer la presencia del doctor Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM y conferencista invitado en la inauguración a presentar su libro. Muchas gracias, Juan Ramón, por estar aquí con nosotros. Agradezco la presencia del licenciado Armando Herrera Silva, secretario de Cultura del Estado y representante personal del señor gobernador, de la licenciada Adriana Marbelli Costanzo, directora de Cultura Municipal y representante del señor presidente municipal, del secretario general de la Universidad, el licenciado David Vega Niña, de los rectores, el ingeniero Jaime Valle Méndez y el licenciado Mario García Valdés, que nos acompañan, de la maestra María Magdalena Miranda Herrera, secretaria administrativa de la universidad y coorganizadora de este evento, de la licenciada Cintia Valle Mir, jefa de la División de Difusión Cultural y organizadora también del evento, de los miembros del honorable consejo directivo que nos acompañan, directoras y directores, consejeros maestros y consejeros alumnos, de la licenciada María Acosta Martínez, secretaria general del Sindicato de Personal Administrativo, muchas gracias María Luisa por acompañarnos, del ingeniero Pánfilo Raimundo Martínez Macías, secretario general de la Asociación de Personal Académico, de Guillermo Rivera Morales, presidente de la Federación, de directores de institutos de investigación, de funcionarios, de todos los representantes de los medios de comunicación que aquí nos acompañan, de columnistas, de amantes de los libros y de jóvenes alumnos que por ellos de alguna manera esta feria también nos da mucho gusto porque nos interesa el que puedan inmiscuirse en la lectura y en su adquisición. El surgimiento de las ferias del libro, tal y como los conocemos hoy, se remonta al siglo XV, cuando se consolidaron los negocios cada vez más activos entre los editores, impresores y libreros que participaban en las ferias mercantiles en Europa. Como resultado de este fenómeno, aparecían en diferentes puntos del viejo continente las primeras grandes ferias del libro, como la alemana de Frankfurt y la de Leipzig, las dos grandes referentes en este rubro aún en la actualidad. El libro es un objeto cultural que ha estado presente en nuestra ciudad desde sus orígenes como pueblo y minas en la última década del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, aunque incluso podríamos decir que es más un sujeto que un objeto, pues el libro es una voz que interactúa con nosotros cuando recorremos sus palabras con nuestra vista y con nuestra voz. Gracias a la documentación histórica, hoy sabemos que la llegada del libro a San Luis Potosí, si bien se halla estrechamente relacionada con la actividad conventual de las distintas órdenes religiosas, una importante cantidad de mineros, comerciantes, abogados, médicos y todas las profesiones que tenemos en ese momento, así como hombres y mujeres prácticamente de ese tiempo y que tenían ciertos oficios, que se asentaron en este valle, trajeron consigo libros que conformaban sus bibliotecas particulares y de esta manera se empezó a dar el desarrollo de San Luis. Respecto a la relación existente entre nuestra casa de estudios y el libro, sabemos con certeza que en diciembre de 1623 algunos integrantes de la Compañía de Jesús llegaron con la firme intención de fundar en este pueblo y en este punto donde nos encontramos reunidos esta mañana, un colegio y casa donde se impartiera instrucción primaria y secundaria a los jóvenes de este incipiente pueblo que nacía. Y los libros que hoy conserva la universidad, pertenecientes al antiguo colegio, dan testimonio del funcionamiento de la biblioteca desde el año 1624, aún antes de construir este edificio en el cual estamos. Luis de Molina, uno de los misioneros que arribaron ese año y quien fuera el primer rector del mencionado colegio, nos dice en una composición literaria de su autoría publicada en 1605 lo siguiente: tú, lee, porque leyendo un espacioso campo se despliega ante ti. Otras cosas ofrecen varias recompensas, pero el libro te ofrece mucho más. El libro atrae, nutre, deleita,
adorna, dignifica. El libro es jardín, cielo, árbol, joya y campo. Lo decía hace en 1605, y creo que es algo que todavía podemos decir, que nos congratula y que esas palabras siguen vigentes. A partir de ese momento, y aún después del cierre y expulsión de la orden religiosa en las instituciones educativas que han ocupado este espacio y que anteceden a nuestra universidad, se ha venido construyendo una sólida cultura en torno al universo de las letras y su soporte físico y ahora también virtual, el libro. Hoy inauguramos la edición número 41 de nuestra Feria Nacional del Libro, aunque podemos decir que ya desde años antes había una feria de la universidad que se daba consecutivamente. Una de las más antiguas y de mayor arraigo en nuestro país. Un evento cultural que es ya una de nuestras más sólidas tradiciones y hemos presenciado cómo año con año se va afianzando más el gusto de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Este año, como ya hemos escuchado, nos acompañan nuevamente representantes de diversas librerías y casas editoriales de México y de otros países. Y hemos preparado un programa amplio, rico en presentaciones de libros, actividades para niños y actividades culturales, como eventos musicales, artes escénicas, música y, desde luego, la del día de hoy, que es una actividad gastronómica. El acercamiento a la comunidad universitaria con la literatura y los libros ha sido una constante en nuestra historia. Desde la fundación de la primera biblioteca pública de la ciudad, el Instituto Científico y Literario, en 1878, las veladas literarias organizadas por estudiantes y maestros del mismo instituto, los juegos florales, las exposiciones bibliográficas, iniciadas en 1953 por el bibliotecario e historiador Rafael Montejano y Aguiñaga, o los eventos realizados por las distintas entidades de nuestra universidad. El esfuerzo, dedicación y pasión que innumerables generaciones de universitarios han tenido por las letras y por el libro conforman la base sobre la cual nuestra Feria del Libro celebra año con año una edición más. En suma, hemos preparado 11 días donde celebraremos la cultura escrita y la palabra, como uno de los ejes fundamentales de nuestra función universitaria. 11 días donde una vez más habremos de acercar la lectura a toda la sociedad, a los visitantes y a los universitarios, pero sobre todo a los jóvenes, a los niños, que es el núcleo del factor de cambio que pide nuestro país. Quiero felicitar al comité organizador y a las dependencias universitarias que participaron en la organización de esta edición de la feria, a la Secretaría General, a la Secretaría Administrativa, a la Jefatura de la División de Servicios de Difusión Cultural, al Departamento de Comunicación Social, a Imagen y Promoción Institucional, a Patricia Flores Bravier, coordinadora de la Agenda de Escritores, a René Zamudio, encargado de la librería universitaria, y a todos los que de alguna manera han hecho posible esta edición, a todos nuestros expositores que año con año vienen y que cada año se renuevan y se acrecientan. Igualmente agradezco el apoyo que nos dio la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado a cargo de Armando Herrera, la Dirección de Cultura Municipal y la Dirección de Tránsito Municipal también, para efectuar todos los movimientos que se necesitaron para llegar y que podamos seguir accediendo al edificio. Estoy convencido de que la lectura posibilita la apertura de nuevas oportunidades en el ser humano, enriquece el espíritu y despierta los más nobles intereses de nuestra sociedad. Los invito a que disfrutemos de las actividades que se han preparado para esta 41ª edición de nuestra Feria Nacional del Libro. Que sea de beneficio para todos los universitarios, pero de beneficio para todos los potosinos que año con año ansían la llegada de esta feria. Enhorabuena y muchas gracias a todos aquí por su presencia, porque leyendo un espacioso campo se despliega ante ti, otras cosas ofrecen varias recompensas, pero el libro te ofrece mucho más. Enhorabuena y muchas gracias a todos los que hicieron posible que estemos en esta 41ª Feria del Libro. En estos momentos invitamos a nuestras autoridades a subir al presidium para hacer el corte de listón simbólico de esta inauguración de la 41ª Feria Nacional del Libro.
Una vez formalmente inaugurada esta 41ª Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitamos a todos los asistentes acerca de Juan Ramón de la Fuente. Y dice así: Juan Ramón de la Fuente, formado como médico, se especializó en psiquiatría y realizó notables investigaciones sobre la adicción. Ese trabajo pionero no ha dejado de definir su forma de pensar y de entender el mundo. Después de ejercer con inusitado consenso los cargos de secretario de Salud y 2 veces rector de la UNAM, donde además recibió un campus sitiado y 8 años después entregó una ciudad del conocimiento. De la Fuente, dice Juan Villoro, encontró en las páginas del Universal un mirador para asomarse a los más variados temas y estudiar el comportamiento social. Este es resultado del trabajo, este libro, ¿A quién le importa el futuro?, es resultado del trabajo de varios años del doctor de la Fuente. Agradecemos de verdad 2 veces rector, doctor de la Fuente, que nos está acompañando en esta inauguración de la Feria del Libro. Muchas gracias, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y le hemos pedido a la doctora Yolanda Camacho Zapata que sea quien comente y platique en su presentación con el doctor de la Fuente. Yolanda Camacho es doctorante en Historia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración Pública y en Ciencia Política. Es también abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En los últimos años ha trabajado intensamente en la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, donde hoy es precisamente la persona que dirige este proyecto. Hace 2 años el Congreso del Estado la eligió como comisionada. Yolanda Camacho, tiene usted la palabra. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Pati. Doctor, bienvenido, y me da mucho gusto, como unamita que soy y como autónoma que soy, darle la bienvenida a esta que es su casa. Déjeme le digo que he pensado que para que platiquemos sobre su libro podemos empezar desde lo más básico, que fue justamente el título que escogió, ¿A quién le importa el futuro? A mí me queda claro que cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta que a Juan Ramón de la Fuente le importa el futuro. Y la respuesta políticamente correcta de que a quién le importa el futuro es a todo el mundo. Pero cuando estamos viendo, y con eso quisiera empezar esta plática, doctor, pareciera que en base a todos los datos y toda la construcción que usted está haciendo con los ensayos que nos presenta el día de hoy y que fueron reunidos en este libro, pues parecía que no a todo el mundo le importa el futuro, rector, ex-rector. ¿Nos importa el futuro? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué momento hemos dejado que este país tenga tantos temas pendientes y tantas disyuntivas pendientes? ¿Cómo lo ha usted construido? Y a través de estas reflexiones que hace usted buscándose a sí mismo, porque se nota en el libro que a veces es un diálogo con usted mismo, ¿en qué momento nos dejó de importar el futuro o pareciera que no lo hacemos porque no nos estamos ocupando del futuro? Gracias, Yolanda. Buenos días, tengan todos ustedes. Es de veras un honor estar presente en el arranque de esta 41ª edición de la feria. Qué extraordinario. Debo empezar por confesar que sabía que tenía una larga tradición, pero 41 años son muchísimos, rector. Enhorabuena, y a todos los que han hecho posible este evento. Una fiesta de ideas. Y aquí me dan ahora la oportunidad de arrancar compartiendo algunas ideas con Yolanda y con sus preguntas. Se ve que ya leyó el libro, que no se tarda uno mucho en leerlo. Lo mejor escrito es obviamente el prólogo que escribió Juan Villoro, que escribe muy bien. Pero el tema, Yolanda, en el tema está, en el título está la esencia de la reflexión que he querido hacer en el libro. Una invitación a reflexionar a los lectores interesados, que son cada vez más en nuestro país, por fortuna, sí. Y esta feria es una gran muestra de ello, sobre hacia dónde vamos y por qué hemos dejado aparentemente de preocuparnos
preocuparnos por el futuro, porque creo que pescas exactamente la razón de la pregunta. Pareciera que entre la vida cotidiana, las prisas, los días que no alcanzan para nada, el tiempo que no sabemos cómo se nos va entre las manos y cuando volteamos atrás ya pasó otra semana, otro mes, otro año, otro sexenio, etcétera, ¿no? Y México me da la impresión, y no solo México, pero obviamente mi principal interés es México, aunque salgo y entro del país a lo largo del texto, México dejó de pensar en el futuro de alguna manera, por lo menos en términos de tratar de tener programas, proyectos, políticas públicas, en el mejor de los sentidos, que apuntaran hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar, con la premisa de que los grandes proyectos toman tiempo. Los proyectos que son realmente capaces de transformar una sociedad toman tiempo. Entonces, creo que lo que está faltando en México es esa reflexión, y el libro es una invitación a ello, y espero que al final el lector o la lectora pues se dé cuenta que es mucho más de lo que cada quien puede hacer para construir una parte de su propio futuro y del futuro del país, que no hacerlo. Y lo que nos está pasando es que creo que hemos dejado de hacerlo. Yo veo a México en una dinámica muy inercial en términos generales, seguimos haciendo lo mismo, no importa si el resultado es bueno o es malo, son los mismos programas. Y aquí una pequeña nota de autocrítica. Creo que a veces también nos pasa en las universidades, por lo menos hablo de la mía, en la que doy clase, pero me temo que puede ser el caso en muchas otras, y hay que hacer de vez en cuando un alto y reflexionar no tanto de lo que ha pasado, sino hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para alcanzar escenarios imaginables. Sin utopías yo no encontraría mucho sentido en la vida. Hay que tener utopías y hay que tratar de que esas utopías se vuelvan realidades. Y eso es pensar en el futuro. Justamente la primera parte que ustedes van a descubrir en el libro es una reflexión sobre el Estado-Nación. Y empiezas con una reflexión histórica muy bonita, pero también muy peligrosa, sobre las personas, los héroes que tenemos en México. Esta visión que seguimos teniendo del héroe de bronce, que va muy ligado con lo que acabas de decir, que son los proyectos a largo plazo. Parece que los grandes proyectos únicamente los hicieran en este país los grandes hombres y las grandes mujeres también. Pero empiezas con esta reflexión de replantearse qué tipo de mexicanos somos los que estamos necesitando. Si realmente queremos seguir teniendo a los héroes de bronce en las estatuas o bajarlos. E inicias esta reflexión a raíz del Bicentenario, que cito más o menos textualmente, pero que nos trajo a todo el país una ola de optimismo infundado. Pues sí, yo honradamente creo que esa fue la experiencia del Bicentenario. En alguna ocasión, con Carlos Fuentes y algunas personas que habían venido a celebrar los 80 años de Carlos Fuentes en el castillo de Chapultepec, Fuentes le dijo al entonces presidente Calderón, le dijo: presidente, dentro de año y medio usted va a tener la gran oportunidad histórica, celebrar como jefe del Estado mexicano un centenario más de nuestra nación. Solamente va a haber dos, usted es uno de ellos, que hayan podido decir esto hasta ahora. Es la gran oportunidad. Yo pensé que después de esa reflexión entusiasta de Fuentes, pues íbamos a tener un gran programa para el centenario, ¿no? Un programa que hubiera realmente movilizado las conciencias y nos hubiera, otra vez, más que ver hacia atrás, ver hacia adelante. La verdad es que fue bastante decepcionante, y la lección que me dejó a mí el Bicentenario, que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿quién se acuerda? Solamente yo en el primer capítulo del libro. Fue bastante, como queriendo no acordarse. Y como queriendo de pasadita, porque me lleva a eso, Yolanda, a la siguiente reflexión.
El futuro no va a depender ya de estos héroes de bronce o heroínas de bronce. Esto ya no es asunto de una persona, ya no es asunto de un líder carismático. La única forma que yo encuentro de verdaderamente construir un mejor futuro para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno inmediato, para nuestra comunidad, para nuestro país, es con la participación ciudadana. Son los tiempos de la sociedad, no los tiempos de los caudillos, no los tiempos de algunas figuras que puedan estar en un momento transitorio de sus vidas al frente de las grandes instituciones o de los grandes proyectos. Sí se necesita liderazgo y conducción, pero el gran cambio tendrá que venir de una mayor participación de la sociedad que realmente logre pasar de la denuncia a la propuesta, del análisis teórico a la participación directa y activa. Esa es la rendija que yo veo en la democracia mexicana, en esta democracia todavía inmadura, joven, pero que empieza a abrir algunas rendijas. Por ahí hay que colarse, por ahí hay que llevar esas propuestas que surjan de la academia, que surjan de las diversas organizaciones sociales y como proyectos más colectivos que individuales. Fíjate que llama mucho la atención este llamado colectivo que haces durante todas las reflexiones en el libro. Yo creo que no hay un solo capítulo, no hay una sola reflexión en donde no hables de esta colectividad, porque también es cierto que se reconoce, y lo reconoces y lo puntualizas muy bien, que los problemas de este país no son unilaterales ni unidimensionales, sino que se necesita participación de diferentes ámbitos. Pero también hablas de un punto que preocupa mucho, que es este consenso necesario, que fuese el gran problema de este país, ¿no? Todos conocemos las diferencias que tenemos, pero pareciera que al momento de tener el derecho de disentir, estamos también dejando de lado cómo le vamos a hacer para ponernos de acuerdo en lo que sí estamos de acuerdo. Pero pareciera que fuera la gran discurso, o sea, no hay un discurso político en el Estado mexicano en general, en donde no digamos, se tienen que lograr construir consensos. Pero la cosa es cómo. Es que tenemos que aprender a disentir. Yo creo que honradamente lo que nos falta como sociedad, obviamente no hablo de personas en personal, en lo individual o en pequeños grupos. Como sociedad lo que no hemos sabido en México todavía es aprender a disentir. Y entonces una discrepancia se convierte en una polarización. En las democracias, imagínense ustedes en el Reino Unido o en Francia, en las democracias más consolidadas que la nuestra, bueno, es que discrepar es asunto de todos los días. Y nadie se desgarra las vestiduras por eso, ¿no? Una experiencia que a mí me quedó clara de mi paso por la rectoría de la universidad, y el rector Valle, se ha de acordar porque en esa época lo platicamos en más de una ocasión, era cómo lograr, y estamos hablando de universitarios, sí, gente educada, con criterio, con una formación, cómo lograr que la discrepancia no se convirtiera en una polarización, y cómo lograr que la coincidencia no se convirtiera entonces en un acto de traición, ¿no? Porque si coincides, eres un traidor, ¿no? Y si discrepas, te tienes que ir a la polaridad irreductible. No está bien. Discrepar, disentir, es un privilegio de la libertad. Qué bueno que podamos disentir, quiere decir que somos libres, que estamos en un espacio libre, y nada más libre todavía en este país que una universidad pública como esta. Y coincidir, pues es un privilegio de la razón. No es un acto de traición ni de claudicación. Entonces, lo que necesitamos en una sociedad abierta, democrática como la nuestra, es aceptar que debemos de transitar discrepando y coincidiendo, como parte de un ejercicio cotidiano, y que esto no lleva necesariamente a rupturas ni a pactos secretos.
sino que es una forma de vida en democracia. Y así va a ser mucho más fácil construir consensos, porque vamos a ir encontrando, por supuesto, que hay puntos en los que se agrupan las coincidencias y hay otros en los que a lo mejor va a costar más trabajo y tendremos que ir jerarquizando. Así funciona mejor una sociedad abierta, moderna, plural y democrática. Y ahí nos falta un camino por recorrer. Entonces hay que aprender a disentir. El primer cambio que habría que meter en el modelo pedagógico en las escuelas sería ese. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo y por eso me gustaría que le contaras a las personas que aquí nos acompañan y que no han leído el libro, esta reflexión que haces sobre la profunda desconfianza que genera el no estar de acuerdo con una idea. Es un hecho que cuando hablamos nosotros con un mexicano, lo primero que nos dicen es que ustedes los mexicanos son muy buena onda, son muy confiados. Y no es cierto, no somos confiados, somos una sociedad que desconfía del otro. Ahorita me está diciendo Juan Ramón de la Fuente que está teniendo tal o cual cuestión y habrá alguien que está pensando es que trae una agenda política detrás. No son buenas intenciones las que tiene este muchacho reflexionando sobre el futuro del país, sino que trae una agenda política. El sospechosismo en todo su apogeo. Sí es cierto, usando expresión muy cotidiana, ¿no? Pues la burra no era arisca, nos hicieron. Pero ¿cómo le podemos hacer entonces, sobre todo para las generaciones que se forman en esta casa, los que emanamos de espacios universitarios, para tener ese derecho a no estar de acuerdo, pero a la vez confiar en el punto de los demás? Es que si no tenemos desconfianza, yo no sé tú cómo lo ves, pero yo veo muy difícil que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Primero tenemos que confiar en la palabra del otro. Mira, yo creo que el cambio de fondo, la generación de desconfianza, yo creo que realmente la ha sembrado, sobre todo, no digo que sea exclusiva, la clase política. Y es parte de la distancia que se va abriendo entre la sociedad en su conjunto, digamos, la clase política como sector de gobernantes, ¿no? Que en un momento dado todavía se aferran a estilos mucho más autoritarios, en donde precisamente, pues como no cabe la discrepancia, entonces tengo que llegar a la mentira y a la distorsión de las cosas. Si la discrepancia cupiera y no fuera motivo de una ruptura, creo que podríamos avanzar. Ahora, esto es medio utópico, pues puede ser, pero yo les pregunto, Yolanda, a ver, ¿qué es lo que hacemos en casa con nuestros hijos? ¿Cómo los hemos querido educar? Yo creo que básicamente los queremos educar en la confianza, no en la desconfianza. Y todos los que hemos sido papás o mamás sabemos que si a un niño desde chiquito empiezas por usar más que nada la represión, el castigo indiscriminado para todo, pues vas a generar una persona desconfiada. No quiere decir que le toleres todo. Hay una línea, es una línea fina, no es fácil a veces describirla y hay márgenes, por supuesto, ¿no? de equivocación, pero es la actitud. Lo que yo quisiera resaltar es la actitud, la actitud de apertura, que es ante todo una actitud que te da flexibilidad y que te permite aceptar en principio que puede haber otro u otra que tenga un punto de vista diverso al tuyo, que no lo hace tu adversario, menos aún tu enemigo, y que a lo mejor hasta puedes encontrar cosas que enriquezcan tus propios puntos de vista si tienes esa cultura, ¿no? Del diálogo, del debate, de la tolerancia, que es muy de los universitarios. Es muy de los universitarios. Esta es una de las grandes contribuciones que ha hecho y que debe seguir haciendo la universidad a la sociedad. Es decirles, miren, así se arreglan las diferencias. Por eso nos escandalizamos todos cuando hay violencia en una universidad. Tendría que ser el último lugar donde haya violencia. El primero donde haya protesta y el último donde haya violencia. Ese me parecería a mí que sería el equilibrio ideal de una institución universitaria. Y creo que en cierta forma en las universidades se da, o se da mucho más que en el resto de la sociedad. Pero sí, el consenso, hay un capítulo que habla del consenso como algo absolutamente imprescindible si en una sociedad como la nuestra hoy queremos sacar adelante proyectos de largo plazo, de estos que pueden ayudarnos a construir otro futuro.
Y yo creo que no lo estamos usando como un ejercicio cotidiano. Y este ejercicio cotidiano a lo mejor está siendo invadido por que también lo tratas muy bien en el libro, sobre estos diferentes niveles de crisis que estamos viviendo. Mira, yo tengo casi 40 años. Yo no me acuerdo una vez que hayamos dicho en este país, no, estamos muy bien. Yo nací con la crisis, crecí con la crisis y sigo con la crisis. Y aparentemente vamos a seguir con lo mismo. Es una cuestión, mira, ya se me pusieron nostálgicos aquí los rectores con eso de la crisis, pero cuando menos identificas 4 que llaman mucho la atención. Ese, agolparnos en las ciudades, estar en megápolis en donde no podemos hacer otra cosa más que vivir en el tráfico. Ir a la Ciudad de México se convierte en un acto heroico y en un ejercicio de paciencia para los que estamos fuera. Tienes que estar en el carro 40 minutos, pasa hora y media y dices, caramba, si estuviera en San Luis yo hubiera llegado a Querétaro, cuando todavía estás en Viaducto Tlalpan y todavía no vas a llegar. Estamos también teniendo, y lo mencionas en el libro, esta crisis de sequía. Hay recursos naturales que se nos están acabando, se nos están yendo literal, ya ni como agua porque ya casi no tenemos. Está también esta crisis que engloba toda la crisis política y la crisis de falta de ideologías. En este sentido, Juan Ramón, ¿cómo le podemos hacer? ¿O qué cuestiones? Y no te estoy pidiendo receta como doctor, sino compartirnos tus reflexiones al respecto con estas crisis que tenemos. Claro. Bueno, mira, lo primero que diría yo de primera parte de esta intervención última, de que has vivido siempre en las crisis y tal, yo les diría con mucha objetividad, el libro es muy crítico, sí, pero también creo que reconoce algunas cosas que a veces en nuestro país no estamos valorando lo suficiente. Hace unos minutos les decía a los compañeros y los compañeros de los medios, a ver, nadie puede dudar que en este país hoy tenemos una mayor cobertura educativa como nunca en la historia. La calidad es muy heterogénea, sí, pero hay una mayor cobertura. Hoy las mexicanas y los mexicanos tenemos la esperanza de vida más alta de nuestra historia. Algo ha hecho el sistema de salud, ¿no? Es decir, hay cosas que hemos hecho bien. Lo que pasa es que al no reconocer lo que no hemos hecho bien, entonces demeritamos lo que sí hemos hecho bien. Y yo creo que en las nuevas generaciones es muy importante el equilibrio en el análisis. El libro pretende sobre todo invitar una reflexión, ya lo decía, y en esa reflexión individual, que al final es la gran maravilla del libro, ¿no? Es un poco como este compañero que te lo llevas, te lo abres cuando quieres, estás un rato con él, lo dejas, lo vuelves a tomar, es el gusto por la lectura. En esa reflexión hay que tener un juicio ponderado. Sí, México tiene muchos problemas, algo anda mal, pero también hemos hecho algunas cosas buenas y hay que reconocerlo. Porque lo que a mí me queda de saldo es que en la sociedad mexicana hoy hay muchísimo talento. Sí. Y también lo digo. Hoy hay jóvenes que tienen un potencial extraordinario, no estoy exagerando. Y que lo que no están encontrando son cauces y formas de expresarlo. Hoy, como nunca en la historia de México, hay mujeres y hombres con una gran educación, con su educación muy sofisticada, muy compleja, con mucho talento. Hoy la cultura convoca más que nunca antes en la historia. Bueno, todos estos son puntos muy favorables para el futuro de México. El problema creo que está en que no hemos sabido utilizarlos, no hemos sabido encauzarlos, no hemos sabido usarlos para beneficio de nuestro propio futuro. Pero creo que el potencial ahí está. Entonces, en el balance de la crítica tiene que haber siempre, hasta donde sea posible, bueno, pues cuáles son los saldos y las perspectivas que todo eso nos deja. A mí me queda claro que tenemos que preocuparnos más por el futuro, porque si seguimos dejando las cosas de manera poco reflexionada e inercial, no veo por qué van a cambiar. ¿Por qué va a cambiar la inseguridad y la cantidad de violencia y de muertes innecesarias si seguimos con la misma política sobre drogas? ¿Por qué va a cambiar? Es que va a seguir igual y lo único que tendremos es
que ir aumentando el número de muertos y de desaparecidos, ¿no? La otra alternativa es decir, oigan, ¿y por qué no reflexionamos qué otras cosas podemos hacer con las drogas? Aparte de criminalizar a los usuarios, con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿No? Porque me parece que quien consume alguna droga se está haciendo un daño. Yo no lo recomiendo. Como médico no estoy a favor de las drogas, ¿no? Pero tampoco estoy a favor de que alguien que fume marihuana lo metan a la cárcel. Porque también me parece que eso no es un delito. Y de esos tenemos más de 100,000. Entonces, el planteamiento sobre el futuro es, si este es un tema de nuestra agenda, replanteémonos qué podemos hacer con las drogas. La alternativa de seguir igual a mí no me deja tranquilo. A mí, de veras, me preocupa muchísimo porque no vamos a ningún lado. Y creo que sí puede haber algunas opciones que son mejores. Opciones que, por cierto, han salido de la sociedad y de la academia, ¿eh? La única diferencia es que ahora la están teniendo que discutir en el Senado. Esto hace 2 o 3 años hubiera sido impensable. Entonces, bueno, ahí hay otro elemento de aliento, ¿no? Que me parece que es positivo, es ver en el horizonte cómo la sociedad puede estar empezando a incidir en políticas públicas y los gobernantes pues tendrán que ir escuchando las voces de la sociedad cuando están bien fundadas y cuando son proyectos sólidos. De manera que, bueno, pues sí te entiendo. A mí me pasa casi lo mismo que a ti. Las crisis tampoco creas que son de los últimos 40 años, llevan un poco más, pero creo que hay hoy algunos elementos en el horizonte que a mí me parece que son los que deben inspirar el futuro trabajo. Y nada más para no dejar pasar esto de las agenda oculta política, para que no quede la menor duda, y se los vuelvo a decir, no hombre, esto no es un libro para promoverme ni para hacer campaña. Yo no tengo ningún interés en ser candidato. Lo que sí tengo interés es en seguir haciendo política desde la sociedad, como la estoy haciendo. Eso sí tengo interés, porque sí me interesa el futuro, porque sí me interesa México, y porque sí siento que desde la sociedad y desde la academia, que son mis espacios, al igual que la de todos ustedes o la mayoría de ustedes, hay muchísimo que hacer. Yo prefiero estar platicando hoy aquí con este auditorio y contigo en una feria de libro, en un evento cultural, que repartiendo promesas y besando niños en una campaña política que no le encuentro mucho sentido. La verdad, esto me parece que tiene un enorme sentido. Aquí, en la feria del libro, delante del rector, con el secretario de Cultura, hablando de un libro, estamos de alguna manera haciendo política. Estamos reflexionando sobre temas de la agenda pública. Estamos intercambiando puntos de vista. Y esto no tiene nada que ver, en mi opinión, con un mitin, ¿no? Es una presentación de un libro que mucho aprecio, que me den el espacio. Hay varias cosas de lo que acabas de decir que realmente siento la cabeza que se me está así agolpando las ideas. Pero vamos a tomar unas... Dedicas justamente, regresándome un poquito, dedicas varias páginas a construir un caso muy bien fundamentado sobre este problema de hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, específicamente en el caso de la marihuana. Hay estadística, haces un análisis social, retomas más bien, análisis económicos, sociales, monetarios también, de cuánto perdería el narco en caso de que se legalizara, no penalizar a las víctimas, no estar usando. Pero generalmente eso es lo que haces, lo construyes muy bien, dato, propuesta, a un problema que consideramos en el país y que todavía estamos debatiendo. Como esto lo haces frecuentemente en el libro, hablando de seguridad, hablando de economía, hablando de globalización. Y hay una preocupación que detecto en el libro, que es cómo le vamos a hacer para como sociedad construir nuestros casos de responsabilidad desde la academia,
y tener un diálogo con la agenda pública, porque a veces pareciera, y así lo dejas ver en cierta parte del libro, que estuviéramos viviendo una especie de divorcio entre política pública, ciencia, datos estadísticos, expertos. Pareciera que hay que este diálogo entre el científico y el político del que hablaba Weber ya desde hace muchísimo tiempo no se nos ha dado todavía, cuando eso es lo que necesitamos en este país. Necesitamos académicos que se suban al espacio público y políticos que también estén dentro del área académica con datos sólidos, bien fundamentados. ¿Qué reflexiones compartirías al respecto? ¿Cómo le hacemos para lograr que estas dos esferas encontremos un área común en donde nos podamos sentar a hablar el mismo idioma? Muy buena tu reflexión, muy buena historiadora y socióloga, ubicando muy bien el contexto en las tesis weberianas. La verdad es que, otra vez, yo no creo que haya formas unívocas de hacer las cosas. Esa es también una característica de la sociedad que, por cierto, no comparten, digamos, los partidos políticos, ¿no? Los partidos tienen su forma de hacer las cosas. Y es así. Y la sociedad no es, somos mucho más flexibles. Hay muchas formas posibles de hacerlo. Sí creo que algo que ha venido cambiando, otra vez es muy reciente, es de unos cuantos años. Aquí hay dos rectores y el rector actual, no me dejarán mentir. Cómo proyectos y propuestas emanadas de la academia, tradicionalmente, si te iba bien, se quedaban en un buen libro, sí, ¿no? Una edición bonita, que iban a leer que pocos personas apreciaban, ¿no? Sí. Algunos cuantos sí los apreciaban. Después, bueno, pues vamos a hacer unos programas de televisión, ¿no? O de radio universidad, o televisión universitaria, y hasta ahí llegábamos. Hoy el cambio, Yolanda, es mucho mayor, es mucho más radical. Hoy un buen proyecto emanado de una institución universitaria, de un grupo de ONGs, no se puede quedar en un ensayo teórico. No hay manera. Es decir, es parte de esta nueva sociedad, una sociedad abierta, mucho más democrática. En eso creo que también hemos avanzado y que da estas oportunidades. Y entonces tiene muchísimo sentido. La ciencia es nuestra aliada, no es nuestra adversaria. Pero ¿a partir de cuándo en nuestro Congreso empezaron a escuchar datos sobre temas políticamente álgidos emanados de la ciencia? Y que le han tenido que hacer caso, es muy reciente. Mira, el debate, vuelvo al debate de la regulación de la marihuana, porque es muy paradigmático del cambio, ¿no? Es muy paradigmático. El que son datos novedosos, no es cierto, que en el mundo académico conocemos esto desde hace muchísimo tiempo. Lo novedoso radica es que hoy se discute en el Senado. Exacto. Eso es lo verdaderamente novedoso. Hoy esos datos emanados de la ciencia, ¿no? Los tienen que discutir los legisladores. ¿Por qué? Porque diversas voces de la sociedad dijeron de manera reiterada: no queremos seguir así, tenemos alternativas, tenemos propuestas que no son necesariamente producto de una ideología ni de una politización, sino en este caso son datos emanados de la ciencia y hay que incorporarlos a las políticas públicas, porque ¿para qué sirve la ciencia? Bueno, entre otras cosas, para cambiar la forma de vivir, y si no, pues aquí hay muy buenos investigadores y pregúntenles, ¿no? ¿Cuál es el sentido último que tendrían sus investigaciones? No es el conocimiento por el conocimiento mismo, es el conocimiento para el desarrollo, es el conocimiento para el servicio de la sociedad, es el conocimiento para el bienestar, es el conocimiento para el progreso, es el conocimiento para la no exclusión, es el conocimiento para la libertad, es el conocimiento para la igualdad de géneros, o sea, es el conocimiento para hacernos mejor a todos. Ese es el sentido último, por eso hay que hacer investigación y hay que generar conocimientos. Y ahora tenemos que acabar de construir el mecanismo mediante el cual esos conocimientos puedan tener las repercusiones sociales que hasta ahora no han tenido, abstracta y académica, a la elaboración de proyectos, de propuestas y de
y acciones. Yo creo que así podemos construir un mejor futuro. Ese es el futuro en el que yo quisiera participar y estoy tratando de hacerlo con reflexiones como esta, ¿no? Que hoy comparto. Y fíjate que no nada más el dato científico, el conocimiento científico, los datos en general, la información, y lo mencionas en algunas páginas, la transparencia de esa información, y bueno, pues a eso me dedico, tengo que preguntarle, se está volviendo una herramienta que yo, a 10 años que llevo trabajando en esto, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es cierto que el dato, lo que sale a la luz, es más, nada se desinfecta mejor que abriendo las ventanas y poniéndolo al sol, desde los ácaros hasta el servicio público. Esta información también ha generado miedo, Juan Ramón. Hay veces donde los datos nos asustan y es muy frecuente en mi ámbito de trabajo que escucho que, caramba, pero es que toda esta información que ahora tenemos nos pinta lo mal que estamos. Sí, es cierto, en muchos sentidos es cierto. Hay temas inherentes en México que tenemos que tratar y que tenemos que erradicar de mano. La corrupción, el abuso, el robo de dinero público, caray, hasta quedarte con los clips de la oficina. Pero antes no lo sabíamos, antes no sabíamos estos temas. Era impensable cuando yo era adolescente y cuando muchos de los que estamos aquí, tener una reflexión basada en datos certeros. Y ahora los tenemos, pero parece que da miedo. Entonces, esta reflexión nos lleva a preguntarnos cómo le podemos hacer para esta novedad, entre comillas, que tenemos en el país, que es tanta información. Y siguiendo el poema de T.S. Eliot, que por cierto, el Coro de la Roca, que me encanta el canijo poema, tenemos tanta información que de pronto ya perdimos el conocimiento. Y si perdemos el conocimiento, también vamos a perder política pública y vamos a perder otros años de este país. Claro, y otra vez, muy bien el poema de Eliot, otra vez, no tan vigente como la frase en relación a la lectura que nos dio el rector ahora en 1600, pero esto que dijo T.S. Eliot lo dijo en los años 30, ¿no? Y yo creo que es súper vigente en esta época del Twitter y de la información al instante, que es, en mi opinión, Yolanda, por cierto, no sé tú qué piensas, ahorita también me interesaba mucho conocer tu punto de vista. La razón por la que todos estos cambios están ocurriendo son muchas, pero si yo tuviera que escoger un factor, me quedaba con las tecnologías de la información. El cambio que estamos viviendo en México y en el mundo se debe sobre todo a la posibilidad de tener esta información en tiempo real, en cualquier lugar y con cualquier persona en el planeta. Bueno, esto que es formidable, que es lo que estimula la participación digital, que es lo que realmente les interesa sobre todo a las generaciones más jóvenes, que por supuesto que prefieren enterarse de las noticias a través de sus redes sociales que por la vía tradicional de ver en la noche los noticieros. A esas horas ya todo el mundo trae las noticias, digo, si no tienes otra cosa que hacer, a lo mejor lo ves. Es que ya la función de informar del noticiero de la noche es que ya prácticamente no existe. Puede existir de escuchar opiniones y puntos de vista que te enriquezcan o que te comenten las noticias, eso es una cosa. Pero esta información al instante y todo el tiempo, muy fácil, sí nos hace perder conocimiento y sabiduría. Sí tenía razón Eliot, aunque no se imaginaba que iba a haber celulares, pero como siempre los poetas son los primeros y que con más certidumbre anticipan el futuro. No somos los científicos, colegas, son los poetas. Y esa ha sido la historia. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sean los poetas, ¿no? Imagínense que quienes predijeran el futuro fueran los corredores de bolsa, ¿no? Estaríamos verdaderamente para salir corriendo. Entonces, necesitamos encontrar ese balance. A mí me decía un estudiante hace no mucho, ahí en la UNAM, oiga, porque hice alguna crítica de internet, me dice, ¿y usted por qué cree que sabe más que Google? Le dije, no, mira, la verdad, no sé más que Google, no pretendo, pero creo que puedo tener mejor criterio que Google en algunas cosas. Y eso sí te lo puedo sostener. Y ahí es donde entra el cambio entre información y conocimiento, entre conocimiento
conocimiento y sabiduría, y al final está la educación, porque no puede haber nada de eso sin educación, ¿no? Sí. Que sigue siendo la gran palanca, la gran plataforma. Pero con todo, debemos de seguir considerando la tecnología otra vez como nuestra gran aliada y no como nuestra adversaria. Y depende, pues, básicamente del uso que queramos hacer de ella. Yo creo que en general se hace buen uso, aunque, pues sí, a veces quizá como tantas otras cosas hay abuso, pero yo prefiero un mundo con tecnología como el que tenemos ahora que sin ella. Hay muchas cosas que podríamos platicar contigo, pero ¿qué te parece si abrimos el espacio para que las personas te pregunten, que a mí no me van a preguntar nada, pero yo les voy a ceder la palabra, sobre cualquier cosa que a ustedes les gustaría preguntarle a este hombre que tiene toda la experiencia del mundo, y yo, no porque estés aquí, pero realmente sí es de las personas mexicanas que vale la pena escuchar hablar, no nada más como dices, estas entradas y salidas que tienes del país hacia diferentes foros, te hace tener una visión que te posiciona distinto. A veces estás adentro del bosque, y un bosque fantástico como fue la UNAM y otros espacios donde has estado, pero salir del país también te da una visión distinta. No se puede ver mejor si tienes las cosas desde cerca, viéndolas desde fuera, con todas estas experiencias que narras en el libro, con todos estos amigos que tienes, que por cierto, me encantó el capítulo de Julio Scherer y esas pláticas que quedaron de no revelar entre tú y Gabriel García Márquez, te hace ser un mexicano privilegiado. Yo creo que vale la pena que si alguien quiere preguntarle algo al doctor Juan Ramón de la Fuente, lo hagan ahora. A ver, allá. A ver, permítanme. O hablas fuerte. Mi nombre es Adriana. Buenas tardes. Y usted hablaba de los proyectos a largo plazo, de que son importantes y necesarios para un país tener proyecto claro a largo plazo. Pero, ¿cómo se consigue un proyecto a largo plazo si cambiamos de gobierno cada 6 meses, cada 6 años? Y pues cada gobierno trae su nueva idea, cada gobierno trae su nuevo planteamiento y básicamente se quiere deshacer del anterior. No se puede mantener una línea. Mira, otra vez, tienes toda la razón, es parte del problema. Yo te diría, sí se puede. La solución es construir políticas públicas, vuelvo al tema, con suficiente consenso. Comentaba yo con Patricia y ahora con Yolanda, en el libro, aunque los capítulos parece que están desconectados, si alguien tiene la paciencia y el tiempo, la osadía de leerlo completo, se dará cuenta que hay una línea conductora, no están tan inconexos, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra. Hay que construir políticas públicas que puedan ser de mediano y largo plazo, y para ello se requieren consensos, y hay que saber construir consensos, y hay que seleccionar temas. Y tenemos ejemplos buenos. Mira, y te pongo uno muy pragmático, aquí mismo, y que acaba de ocurrir hace unos cuantos minutos platicando con los exrectores y con el rector. O sea, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha tenido una línea, una política bastante definida, con todos los matices que las personalidades de los rectores en turno le han dado y con todos los elementos que cada uno de ellos ha pensado que son mejores o menos buenos en su momento. Pero hay una línea. Gracias a esa línea, hoy tienes una institución robusta, siempre mejorable, pero robusta. Si eso lo logramos trasladar a la escena pública, podemos tener, por supuesto, que una serie de cambios, y te pongo el otro que también toco en el libro, el sistema educativo, porque sí le dedico un buen espacio al sistema educativo, porque es una de mis pasiones y de mis preocupaciones. Y evidentemente, mientras no seamos capaces de construir esa política pública hacia el futuro, mediante un gran consenso, con la sociedad por delante, con los padres de familia, los maestros y los jóvenes, decir dónde queremos estar dentro de 20 años, no dónde queremos estar dentro de 3, que es lo que falta para que termine este sexenio. ¿Sí? Y eso es precisamente por lo que a veces no se piensa en el futuro, porque estamos en las coyunturas, estamos en el corto plazo, hay cosas que hay que atender ahora mismo,
pero hay otras que, perdón, pero las vamos a poder atender mejor si diseñamos un proyecto que va a durar varios años y que va a tener que transcurrir no solamente con una persona al frente del proyecto de la institución, sino con una serie de personas y de equipos que en etapas sucesivas le van a dar continuidad a esto. Eso nos falta en México. Y esa es una de las grandes diferencias que yo veo, por ejemplo, hablando que decía Yolanda, de que tienes la oportunidad de presidir la Asociación Internacional de Universidades, pues te da la oportunidad de asomarte a muchos lugares del mundo que nos son un poco lejanos. Por ejemplo, estas economías asiáticas que hoy tienen universidades muy buenas, que hace 30 años pues estaban bastante más atrás que nosotros. Pero construyeron esas políticas de largo aliento. Ves el último análisis de Davos sobre calidad del sistema educativo y resulta que Qatar es el tercer país en calidad del sistema educativo. Qatar. Bueno, dices, ¿qué hicieron? ¿No? Pues hicieron, fue muy sencillo, hombre. Llegaron a Qatar los nietos de los jeques árabes, que ahora todos traen doctorados en buenas universidades europeas y norteamericanas, y le dijeron a sus abuelos, mira, el petróleo se nos va a acabar, el petróleo va a dejar de ser nuestro principal palanca del desarrollo, hay que invertir en educación, esa sí va a durar, y hay que construir muy buenas universidades, y hay que usar los excedentes del petróleo, ahorita que vale, esto va a ser 30 años, ¿no? 25 años, en hacer buenas universidades. Y para hacer buenas universidades, ¿qué se requiere? Pues hay que traer buenos maestros. Y para traer buenos maestros, ¿qué se requiere? Bueno, pues hay que pagarles bien y hay que permitirles que lo hagan en inglés porque no van a aprender árabe. Bueno, muy bien. ¿Y luego qué más necesitamos? Pues necesitamos estudiantes. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a becarlos y que los jóvenes de los países del Golfo puedan venir a las universidades. Pero también nos conviene que vengan estudiantes de otros países. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a hacer convenios y vamos a meter recursos. Todo esto es con dinero del petróleo. Con dinero del petróleo. En unos cuantos años, 20 años, tienen el sistema educativo que este año es evaluado como el tercero mejor en calidad en el mundo. Yo creo que esos ejemplos, pues no podemos no dejar de reflexionarlos, porque yo me quedo con la conclusión, en ese caso en particular, que por supuesto que se puede, si tenemos esa visión y tenemos esa convicción. Claro que se puede. Me gusta el optimismo racional. ¿Por aquí tenías una pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va enfocada, aprovechando el marco de los 500 años de la publicación de La Utopía. Y recuerdo que por ahí cerca del 2012 usted hablaba en su visita en San Luis Potosí sobre un mundo utópico. Y ahorita nuevamente lo escucho usar esa palabra y recuerdo que tenía muchos comentarios al respecto de un mundo utópico. Si nos podría comentar algo al respecto. Mira, gracias por tener tan presente estas ideas que en efecto no son nuevas en mí. Yo pienso que uno tiene que tener ilusión en los proyectos en los que uno trabaja. Cierta pasión. ¿Sí? Yo la verdad es que yo sí la tengo en estos temas, por eso me la paso tan bien y le trabajo, la verdad, con mucha convicción, hasta donde se puede, con inteligencia. Y el asunto de la utopía es que es, digamos, ese escenario ideal al que aspiras llegar, en lo individual y en lo colectivo. Probablemente no llegues nunca, pero te acercas. Y yo sí he visto en la educación y en las universidades públicas, y ustedes también, y a lo mejor muchos de ustedes son esa prueba contundente a la que yo me voy a referir, que la utopía se puede hacer realidad. Que esos padres de origen muy modesto, que nunca tuvieron posibilidades de educarse y que quieren una vida mejor y que educan a sus hijos y a través del sistema público
lo llevan por todo el camino de la educación y 25 años después, esa utopía de esa familia se convirtió en realidad. Y tienes un profesionista o una profesionista exitoso, comprometido, con un nivel de vida digno. Esa es una utopía. Esa fue una utopía de una familia. Y como esas hay miles de familias. Y por eso cuando alguien me dice que le quiere quitar el subsidio a las universidades públicas, por supuesto que me pongo de pie y alzo la voz. Pues es que están quitándole a este pueblo la posibilidad de que muchas miles de esas utopías se vuelvan realidad. Lo que tendríamos es que fortalecer ese sistema. Esa es la forma de pensar. Entonces no es una cosa nada más abstracta, es pensar que puedes imaginar un escenario y acercarte a ese escenario. Y eso lo puedes hacer en el nivel individual, en el nivel familiar, pero también lo puedes hacer en el nivel colectivo y social. Hubo un presidente de la República Checa que fue un dramaturgo y llevó a su país a alcanzar lo que ningún régimen autoritario del bloque soviético en su momento pudo lograr. Y lo hizo a través de generarle a los checos, a la ahora República Checa, ¿no?, y a los eslovacos, la posibilidad de que sus utopías fueran realidades, y durante un periodo de tiempo los impulsó por ahí. Entonces hay ejemplos. Por eso sí soy una gente que piensa que las utopías nos ayudan a incidir en el futuro. Una última, doctor. Bueno, primero lo quiero felicitar, realmente me parece que es un texto pues, que invita a la lectura. Yo no lo he leído y ya soy como Cómpralo, doc. de los próximos lectores del texto. Pero quisiera también compartir una hipótesis. Pienso que México, que es el 11º país pues, del más poblado del planeta, el 13º en extensión geográfica, está entre las 15 economías más importantes del mundo, tiene como un déficit de liderazgo a nivel mundial. Y a mí me encantaría escuchar su reflexión en torno a cómo vincular o cómo, digamos, alcanzar a cubrir ese déficit de liderazgo que tiene México a nivel mundial. Ya no nos podemos esconder, pues, y tenemos que tomar decisiones y tenemos que tener una presencia a nivel mundial, utilizando la palanca de la educación. Bueno, mira, el tema, y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero es muy importante. Yo creo que sí nos han faltado liderazgos, pero no estoy tan seguro si lo que nos ha faltado es más bien que esos liderazgos que ahí están puedan expresarse. Porque sobre todo cuando estás en un ambiente con estudiantes universitarios, estás activo en la docencia, por supuesto que te das cuenta de ese talento. Cuando yo digo que aquí hay mucho talento en este país, no es una frase, ¿no? Yo estoy activo en la docencia, tengo mucha convivencia con jóvenes y me doy cuenta que ahí está ese talento. Entonces, claro, ¿es suficiente tener talento para ser líder? No es suficiente. ¿Tenemos algún programa de formación de liderazgos? Yo creo que no, porque ni siquiera en las universidades, aquí surgen los líderes, pero surgen, no los formamos, ¿no? Y las lideresas surgen, pero no lo estamos formando. Otros países sí lo hacen, y con grados diversos de éxito, debo decir. Hay algunos que tienen programas muy estructurados, escuelas de liderazgo. Yo creo que lo que necesitamos es generar un ambiente más propicio. Mira, a mí me da la impresión que cuando en esta sociedad nuestra se empieza a generalizar la idea de que si tienes una buena iniciativa, si la sabes socializar, si puedes construir alrededor de ella un cierto consenso, si tiene sentido y aprovechando las rendijas democráticas, tienes posibilidades de convertirla en una política pública. Tienes posibilidades de incidir en la realidad. Si eso se generaliza,
Creo que van a surgir más liderazgos de los que ahora están a lo mejor semiapagados o perdidos. Pero es un déficit, sí lo reconozco, y también otra vez autocrítico para las universidades. Creo que tampoco le hemos dedicado el suficiente espacio en los procesos formativos a la formación de líderes. Un buen maestro, por supuesto, que te genera esos liderazgos. Por eso los buenos maestros siempre tienen, pues este fue discípulo de fulano y de tal y tal y tal. Es ese maestro que indujo el liderazgo en su campo, como un buen abogado, como un buen médico, como un buen poeta, como un buen historiador, como qué sé yo, ¿no? Pero es un poco más por imitación y por influencia directa, que sigue siendo muy válido, pero no conozco que haya así programas más amplios. No es una mala idea, habría que reflexionarla. Ha sido un honor para mí, Juan Ramón, y ha sido un placer para todos nosotros tener esta charla sobre tu libro. Desafortunadamente el tiempo es tirano y se tiene que acabar en algún momento, pero la reflexión continúa cuando uno lee el libro y se pone a pensar y se pone a rayar y subrayar y a trasladarlo al contexto de San Luis y a la realidad que estamos viviendo ahorita y a todas las tareas pendientes que tenemos como universitarios, como servidores públicos y simplemente como potosinos y potosinas que somos. Muchas gracias por invitarnos a esta reflexión, Juan Ramón. Ha sido un verdadero gusto y de esos recuerdos con los que decido cobijarme por el resto de los días. Al contrario, Yolanda, gracias por sus preguntas inteligentes y por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, rector, por tu hospitalidad. Muchas gracias. Bueno, pero esta historia de los libros incluye comprarlos. Entonces, los libros ya están aquí en una mesita y antes de pasar a la firma de libros del doctor con el libro comprado, muy importante, entonces le quisiera pedir por favor al rector Manuel Fermín Villarrubio que suba, a la licenciada Lorena Valle, presidenta de la Junta Estatal del DIF, al ingeniero Armando Herrera, por favor, le van a entregar reconocimientos al autor y a la comentarista, solo para que suba. Marbeli, si eres tan amable.